Nadie entiende el tamaño al principio, ni siquiera Noé. La idea no llega completa, no aparece con medidas claras ni con soluciones listas. Llega como una sensación incómoda, una estructura borrosa que ocupa demasiado espacio en la mente. Algo grande, más grande de lo razonable, más grande de lo que cualquiera estaría dispuesto a intentar. Noé pasa días caminando el terreno antes de clavar el primer golpe. Da pasos largos, luego cortos. Cuenta sin números. Mide con el cuerpo, con la sombra, con la distancia que tarda en ir de un punto a otro cuando el sol está alto. No necesita cifras exactas todavía, necesita proporción. Entiende algo fundamental desde el inicio. Eso que va a construir no puede ser rápido, no puede ser liviano, no puede ser elegante. Tiene que aguantar. Noé ha visto cómo el agua se comporta cuando llega con fuerza. Sabe que no golpea de frente todo el tiempo, empuja desde abajo, se mete en las grietas, busca el punto débil y espera. Por eso lo primero que decide no es cómo se verá el arca, sino cómo va a resistir. La base es lo más importante. No se ve, no se admira, pero sostiene todo lo demás. Elige árboles viejos, densos, que no crujan fácil. La madera joven es más flexible, pero cede. Él necesita algo que no se deforme cuando el peso sea constante durante días interminables. Cortar esos árboles no es sencillo. Cada uno cae después de horas de trabajo. El sonido del tronco al romperse contra el suelo retumba más de lo esperado. Noé se queda quieto después de cada caída. Escucha, observa la fibra expuesta. Aprende de cada corte. No toda madera sirve. Algunas se agrietan al secarse. Otras absorben demasiado. Otras parecen fuertes, pero se quiebran cuando se las exige de verdad. Noé descarta más de la mitad de lo que corta. Eso desespera a quienes lo miran desde fuera. Desde dentro tiene sentido. Lo que va a flotar no puede tener caprichos. Cuando empieza a levantar la estructura inferior, la gente por fin entiende una cosa. No es un refugio pequeño, no es una casa rara. Es algo que ocupa el espacio de varias generaciones, algo que cambia el paisaje. Las vigas principales se colocan con una precisión que no se enseña en ningún lado. Noé no las alinea por estética, sino por tensión. Sabe que el peso no se reparte de manera uniforme cuando algo flota. Hay zonas que cargan más que otras. Refuerza esas áreas incluso cuando parecen exageradas. El arca no se construye hacia arriba primero, se construye hacia adentro. El interior se piensa antes que el exterior. Pasillos amplios para moverse cuando el suelo no esté quieto. Espacios ventilados porque el aire encerrado se vuelve enemigo con el tiempo. Separaciones que eviten que el peso se concentre en un solo punto. Cada decisión nace del uso, no de la forma. Sellar la madera lleva más tiempo que cortarla. Noé mezcla resinas, aceites, breas. Prueba, espera, vuelve a probar. Algunas mezclas protegen, pero vuelven la madera quebradiza. Otras sellan bien, pero se desprenden con el calor. Necesita algo que acompañe el movimiento, no que lo bloquee. El arca no debe ser rígida, debe ceder sin romperse. Eso lo entiende después de cometer errores. Tablas que se abren, uniones que fallan. No se enfurece, no acelera, corrige, aprende. El arca avanza al ritmo del aprendizaje. Cuando la estructura comienza a elevarse, la sombra que proyecta es inmensa. La gente empieza a sentirla antes de entenderla. Caminar cerca del arca es entrar en otra escala. Las voces suenan distintas bajo esa mole de madera. El aire se vuelve más fresco, más denso. Noé diseña el techo con una inclinación mínima, no para que el agua escurra rápido, sino para que no se acumule peso innecesario. Demasiada pendiente haría inestable el centro, muy poca, peligrosa. El equilibrio se logra a fuerza de prueba y paciencia. No hay timón, no hay velas, no hay intención de dirigir. Eso desconcierta a muchos, pero Noé no está construyendo un vehículo,
Está construyendo un cuerpo que flota. La diferencia es crucial. La estabilidad viene del ancho, de la base, de la distribución interna. El arca es más ancha de lo que cualquiera imaginaría. No corta el agua, la soporta. Dentro, los niveles se conectan de forma simple. Nada de escaleras empinadas. Todo debe poder recorrerse incluso cuando el suelo se incline. Noé camina esos pasillos una y otra vez con los ojos cerrados, imaginando el movimiento bajo sus pies. Cada abertura se coloca con cuidado, muy pocas ventanas, solo las necesarias para que el aire circule sin debilitar la estructura. El interior debe respirar, pero no exponerse. El arca avanza durante años, no días, no meses, años. Y cada año trae ajustes. La madera envejece mientras se construye. Eso obliga a reforzar zonas que antes parecían seguras. Noé lo acepta. El arca no es un objeto terminado, es un proceso vivo. Cuando por fin se detiene frente a la estructura completa, Noé no sonríe. Respira hondo. Sabe que lo más difícil no fue construirla. Fue no abandonarla cuando nadie entendía por qué. La técnica nunca estuvo separada de la convicción. Cada medida respondió a una necesidad real. Cada refuerzo a una fragilidad observada. Nada fue exagerado. Nada fue improvisado. El arca no se levantó por fe ciega. Se levantó por atención constante. Y mientras otros solo veían madera acumulada, Noé veía equilibrio, flotación, resistencia, tiempo. Todavía no llueve, pero el arca ya está lista para el agua. El problema no es construir algo grande. El verdadero problema es llenarlo sin que colapse. Noé lo entiende cuando el arca ya está en pie y el silencio alrededor se vuelve distinto. Ya no es burla, es expectativa incómoda. La estructura existe, ocupa espacio real, y ahora surge la pregunta que nadie formula en voz alta. ¿Qué va a pasar dentro? El interior del arca no se organiza por categorías visibles. No hay jerarquías. No hay zonas nobles ni rincones descartables. Todo responde a una lógica simple. El peso debe distribuirse como el agua, sin concentraciones bruscas, sin vacíos que desequilibren. Noé comienza desde abajo. Las cargas más pesadas van al nivel inferior, pero no pegadas a los bordes. Aprendió observando troncos flotar en el río. Cuando el peso se va a los extremos, la estabilidad se pierde. El centro siempre sostiene más de lo que parece. Las provisiones se almacenan en contenedores de madera reforzada, no sacos, no montones. Cada unidad debe poder moverse si el arca se inclina. Nada puede deslizarse sin control. El desorden en tierra es molesto, en el agua es mortal. Noé calcula sin números visibles. Observa cuánto tarda un hombre en cargar algo sin agotarse. Multiplica ese esfuerzo por días, por semanas, por encierro. Reduce, ajusta. No se trata de tener de sobra, se trata de no fallar. El alimento se elige por duración, no por sabor. Granos secos, raíces resistentes, nada que fermente rápido, nada que requiera fuego constante. El humo en un espacio cerrado es enemigo. La conservación se vuelve una ciencia silenciosa. Los animales entran cuando todo lo demás ya está dispuesto, no antes, no después. El arca debe recibirlos sin improvisación. Cada especie tiene su espacio no por tamaño, sino por comportamiento. Noé ha pasado años observándolos, sabe quién se inquieta con facilidad, quién necesita más aire, quién tolera mejor el encierro. Las divisiones internas no llegan hasta el techo. El aire debe circular. El calor se acumula rápido cuando demasiados cuerpos respiran juntos. Noé diseña aberturas altas, protegidas, que permitan que el aire caliente escape sin comprometer la estructura. El olor es un problema real, no simbólico. La higiene se vuelve una tarea diaria y pesada. Se preparan canales simples para residuos, nada sofisticado, lo justo para que la vida no se vuelva inviable por descuido. El sonido también se considera. Algunos animales reaccionan al ruido constante, otros al silencio absoluto. El arca nunca está en silencio completo, tampoco en caos. Es un murmullo permanente,
respiraciones, movimientos, golpes suaves. Noé aprende a distinguir cuándo ese murmullo cambia. Siempre anuncia algo. El encierro prolongado exige rutinas. Sin rutina, el tiempo se deforma. Noé establece ciclos claros. No por reloj, por luz, por cansancio, por hambre. El cuerpo se convierte en medida. La iluminación entra desde arriba, nunca de costado. Las paredes deben permanecer sólidas. Las aberturas laterales debilitan. La luz cenital guía sin exponer. Es suficiente para moverse, no para distraerse. Noé camina el arca como si ya estuviera flotando. Se balancea levemente al andar, imaginando el movimiento futuro. Ajusta puntos donde el paso se siente inseguro. Refuerza. Vuelve a probar. Nada se deja al azar. No porque crea controlarlo todo, sino porque sabe que el azar se alimenta de descuidos. La puerta es lo último. Grande, pesada, pensada para sellar sin esfuerzo innecesario. Noé la prueba una y otra vez. Debe cerrarse sin violencia. Debe abrirse sin desesperación. La madera se hincha con la humedad. Eso también se anticipa. Cuando todo está listo, no hay ceremonia, no hay anuncio, solo una sensación extraña. Como si el arca ya no fuera un objeto, sino un organismo preparado para resistir algo que todavía no llega. Noé se queda solo dentro una noche. Camina en silencio, se detiene en cada nivel, apoya la mano en las paredes, escucha cómo responde la estructura al peso de su cuerpo. Todo está firme, todo está vivo. Sale al amanecer sin decir nada. El cielo sigue igual, la tierra sigue seca, pero el arca ya no espera instrucciones. Está lista para cumplir su función, no porque alguien la bendijera, sino porque fue pensada, probada, corregida y respetada. Y esa es la diferencia entre algo que flota y algo que se hunde. La espera es la parte que nadie imagina cuando piensa en construcción, pero es ahí donde todo se confirma. El arca está lista y sin embargo permanece inmóvil. La madera ya no huele a corte reciente, sino a tiempo. Las uniones han cedido lo justo. Los refuerzos han demostrado su firmeza bajo el propio peso. Noé observa ese reposo con atención. Sabe que las estructuras también necesitan acostumbrarse a existir antes de ser exigidas. Durante esos días, vuelve a recorrer el interior sin prisa. No busca fallas evidentes, busca sensaciones. Hay lugares donde el aire se siente detenido, ajusta pequeñas aberturas. Hay zonas donde el sonido rebota demasiado. Añade material que absorba el eco. El ruido constante puede volver inestables incluso a los más tranquilos. La madera responde de manera distinta según la hora del día. Con el calor se expande, con el frío se contrae. Noé aprende a reconocer esos cambios por el sonido. Un crujido corto no es alarma. Un gemido largo sí. Marca esos puntos, refuerza sin exceso. Demasiado refuerzo vuelve rígida la estructura, y la rigidez es enemiga del movimiento sobre agua. El equilibrio es una conversación constante. Las personas que ayudan empiezan a comprender que no están construyendo algo para mirar, sino algo para habitar en condiciones extremas. Cambia la forma en que trabajan, se mueven con más cuidado, guardan las herramientas siempre en el mismo lugar. El orden deja de ser estética, se vuelve supervivencia anticipada. Noé dedica tiempo a entrenar gestos. Cómo moverse cuando el suelo se inclina. Cómo cargar peso sin perder el equilibrio. Cómo reaccionar cuando algo cae. No lo llama entrenamiento. Lo vive como preparación natural. El cuerpo aprende antes que la mente. Dentro del arca, cada sonido se amplifica. Un golpe seco resuena por niveles enteros. Noé aprende a distinguir entre un ruido que anuncia peligro y uno que solo pide atención. Esa escucha será vital cuando el exterior se vuelva ensordecedor. La entrada de los animales no ocurre de golpe. Se produce en oleadas irregulares. Algunos llegan tranquilos, otros se resisten. Noé no fuerza. El arca no debe empezar su tarea con violencia interna. Todo ingreso se hace con calma, con espacio, con respeto. Cada nuevo cuerpo modifica el equilibrio general. El peso cambia, el centro se ajusta. Noé lo siente bajo los pies.
Ordena mover provisiones, redistribuye. Nada queda fijo. Todo es flexible dentro de un orden claro. El arca empieza a sentirse llena sin estarlo del todo. El aire se calienta más rápido. La ventilación se vuelve crítica. Noé abre y cierra aberturas según el viento. Aprende a leer el clima por el comportamiento del aire interior. No espera a que el exterior se vuelva hostil para adaptarse. Cuando finalmente el cielo cambia, no hay sorpresa. Noé lo había percibido antes en la presión del ambiente, en la inquietud de los animales, en la forma en que el viento deja de circular libremente. El mundo se tensa antes de romperse. La puerta se cierra con un sonido profundo, no violento, definitivo. La madera encaja como fue pensada. No hay filtraciones. No hay huecos que pidan corrección urgente. Solo un silencio distinto. Un silencio que pesa. El primer impacto del agua no sacude el arca. La empuja. La levanta apenas. Noé siente cómo la estructura responde. No hay pánico. Hay atención total. Cada crujido es escuchado. Cada movimiento es interpretado. El arca comienza a flotar como un cuerpo que despierta. No se mueve rápido. Se adapta. El ancho hace su trabajo. El peso está donde debe estar. El equilibrio se mantiene incluso cuando el exterior se vuelve caótico. Dentro, la vida continúa en su forma más concentrada. Alimentar, limpiar, ventilar, ajustar, repetir. La técnica se vuelve rutina. La rutina se vuelve calma. La calma permite sobrevivir. Noé confirma algo que intuía desde el inicio. La verdadera ingeniería no está en dominar la naturaleza. Está en comprenderla lo suficiente como para no oponerse inútilmente. El arca no lucha contra el agua. Se deja llevar sin perder su forma. Cada día que pasa valida una decisión tomada años antes. Cada refuerzo discreto. Cada abertura medida. Cada renuncia a la estética. Todo converge en este movimiento continuo sobre un mundo que desaparece bajo la superficie. Y mientras afuera el agua borra caminos, dentro del arca la estructura demuestra que fue pensada para durar lo necesario, no para impresionar. Eso es lo que la sostiene. Cuando el diluvio alcanza su punto más alto, el arca sigue estable, no intacta, viva. La madera trabaja, el sonido nunca cesa. Pero nada cede más allá de lo previsto. Noé no celebra, nunca lo hace, solo observa. Aprende incluso ahora, porque sabe que toda construcción verdadera enseña algo hasta el final. Y así, flotando sobre un mundo transformado, el arca confirma su propósito. No como un milagro inexplicable, sino como el resultado de atención constante, decisiones coherentes y respeto por las leyes que rigen la vida. La técnica, cuando se vive así, deja de ser fría. Se vuelve parte de la historia, y la historia continúa. Esto es parte de la historia. El movimiento del arca se vuelve familiar. No deja de sentirse, pero ya no sorprende. Noé aprende a reconocer cada balanceo como si fuera un lenguaje. Hay oscilaciones lentas que anuncian calma, y otras más cortas que indican corrientes encontradas. El arca responde a todas sin resistencia inútil, se adapta. Esa adaptación no es pasividad, es inteligencia estructural. Dentro, la rutina se afina. Lo que al principio requería atención constante, ahora fluye casi sin palabras. Las manos saben dónde ir, los pasos evitan los puntos más inestables. El cuerpo aprende el ritmo del agua mejor que cualquier cálculo previo. Noé observa cómo la estructura envejece incluso mientras cumple su función. La humedad oscurece la madera. Algunas uniones se marcan más. Nada de eso lo alarma. El arca no fue pensada para durar intacta, sino para durar lo suficiente. Hay momentos en los que el ruido exterior se vuelve ensordecedor. Golpes de agua, objetos que chocan, fuerzas invisibles que presionan sin aviso. En esos instantes, Noé no mira arriba ni abajo. Apoya la mano en la pared. Siente. La vibración le dice más que cualquier sonido. La ventilación se ajusta día a día. Demasiado aire enfría, muy poco sofoca. El equilibrio es frágil.
Noé regula con cuidado, abriendo y cerrando según la presión interior. El aire no es solo oxígeno, es estabilidad emocional. Cuando falta, todo se tensa. Los animales reaccionan al estado del arca. Cuando el movimiento es estable, se tranquilizan. Cuando cambia bruscamente, se inquietan. Noé aprende a anticipar esos momentos, refuerza rutinas, mantiene el orden. La previsibilidad calma incluso en medio del caos. El agua alcanza alturas que nadie habría imaginado. Desde dentro no se ve, pero se siente la presión constante contra las paredes. El arca ya no flota sobre un paisaje, flota sobre la ausencia de paisaje. Esa sensación pesa más que el movimiento. Noé entiende entonces que la verdadera prueba no es estructural, es mental. Resistir sin referencias, vivir sin horizonte, seguir cuidando cuando no hay señales de avance. Ahí es donde muchas construcciones fallan, aunque la madera sea fuerte. El tiempo se vuelve extraño. Los días no se distinguen con claridad. La luz entra siempre del mismo modo. Noé marca el paso del tiempo por cambios internos, el desgaste, el cansancio, la necesidad de reajustar. Todo eso también es medida. El arca cruje más en ciertos momentos. No porque esté fallando, sino porque está trabajando. Noé distingue ese sonido del que anuncia peligro. La diferencia es sutil. Solo alguien que ha escuchado durante años puede notarla. Cuando el agua deja de subir no hay señal clara, solo una quietud distinta. El arca sigue flotando, pero el empuje cambia. El movimiento se vuelve más lento, más amplio. Noé lo percibe de inmediato. La estructura responde con menos tensión. Aún así, no cambia nada. No abre, no anuncia, espera. La paciencia sigue siendo parte de la técnica. El interior se adapta a la nueva fase. Menos correcciones urgentes, más mantenimiento. El arca entra en un estado de conservación activa. Todo sigue funcionando porque se sigue cuidando. Noé comprende algo que no había considerado al inicio. Construir no termina cuando algo está hecho. Termina cuando deja de ser necesario intervenir para que cumpla su función. El arca está en ese punto. Sigue crujiendo, sigue moviéndose, sigue viva. Pero ya no exige correcciones constantes, solo presencia. Y mientras el agua comienza lentamente a retirarse, el arca demuestra que la técnica pensada desde la observación y el respeto no necesita imponerse. Solo necesita mantenerse fiel a su propósito. La historia no se apura, sabe que aún falta, porque tan importante como saber construir para resistir es saber cuándo prepararse para volver a abrir la puerta. Y ese momento todavía no ha llegado. El cambio no llega como un anuncio, llega como una sensación leve, casi desconfiable. El arca ya no responde igual al agua, el balanceo es más corto, el sonido del golpe exterior pierde profundidad. Noé lo nota primero en los pies, luego en el pecho. El cuerpo reconoce antes que la mente que algo está distinto. No actúa de inmediato. La experiencia le ha enseñado que apresurarse en los momentos de alivio es tan peligroso como dudar en los de crisis. Observa, escucha. Espera confirmaciones que no vienen en forma de señales claras, sino de coherencia repetida. El aire dentro del arca cambia. No es más limpio, todavía no, pero es menos pesado. La ventilación responde mejor. Los animales se mueven con menos tensión. El murmullo constante pierde nerviosismo. Todo indica lo mismo sin decirlo. El agua ya no empuja, acompaña. El arca comienza a sentarse con mayor frecuencia. No es tierra aún, es pausa. Es un descanso breve en medio de la deriva. Noé siente ese contacto suave, intermitente, que no golpea, sino que sostiene por momentos. No abre. No todavía. Revisa la estructura con la misma atención que al inicio, pero ahora buscando otras cosas. Grietas nuevas, zonas fatigadas, lugares donde la madera ha trabajado demasiado. Nada es grave, todo está dentro de lo esperado. Eso confirma que el diseño hizo lo que debía. La técnica no falló porque no fue llevada al límite innecesario.
Dentro, las rutinas se ajustan otra vez. Menos tensión, más silencio. La convivencia cambia de tono. No es alivio completo, es expectativa cuidadosa. La espera adopta otra forma. Noé decide probar el exterior sin exponerse. Abre una abertura mínima. El aire entra distinto. No trae humedad constante. Trae tierra. Trae algo sólido, aunque todavía lejano. El arca recibe ese aire como una promesa, no como una orden. El tiempo vuelve a sentirse lineal. Los días empiezan a diferenciarse unos de otros. La luz cambia. Las sombras se mueven. El mundo exterior, aunque aún invisible, comienza a reaparecer en pequeñas señales. El arca se posa con mayor frecuencia, cada vez por más tiempo. Ya no flota libre. Descansa, se apoya, se afirma sin hundirse. Eso no ocurre por azar. El fondo ancho vuelve a cumplir su función. La estabilidad que fue pensada desde el inicio ahora permite este momento. Noé camina al interior una vez más, como la primera noche, pero ahora con otro peso en el cuerpo. No busca errores, busca confirmaciones. Cada paso firme le dice que el momento se acerca, pero todavía no es ahora. El arca no fue hecha para tocar tierra con violencia, fue hecha para llegar entera. Cuando finalmente el movimiento cesa casi por completo, Noé no celebra, no corre, no levanta la voz. Simplemente se queda quieto, escuchando un silencio nuevo, más profundo que cualquier otro anterior. Ese silencio no es vacío, es presencia. La puerta sigue cerrada, porque abrir no es solo una acción física, es una decisión que exige la misma atención que construir. Noé espera un poco más, y en esa espera final, el arca demuestra una vez más que todo lo que fue pensado con cuidado sabe cuándo detenerse. La historia se acerca a su último gesto, no al final, al gesto que confirma que todo lo anterior tuvo sentido. Y ese gesto, como todo lo importante, no admite prisa. La quietud se vuelve constante. Ya no hay balanceo que corregir, ni crujido que interpretar con urgencia. El arca permanece apoyada, sostenida por algo firme que no se mueve bajo ella. Noé siente esa diferencia como se siente el suelo después de un largo viaje. No necesita verlo. El cuerpo reconoce cuándo deja de adaptarse y comienza a descansar. Aún así, no abre. Camina despacio, tocando las paredes como si se despidiera de algo que todavía no termina de irse. La madera conserva marcas del viaje, oscurecida en algunos puntos, pulida en otros por el roce constante. Cada señal cuenta una parte de la historia que no necesita palabras. El interior ya no huele a encierro puro, el aire trae notas nuevas, tierra húmeda, piedra, algo vivo que no estaba antes. Los animales también lo perciben. Se mueven con una inquietud distinta, menos tensa, más expectante. No es miedo, es reconocimiento. Noé decide observar un ciclo más completo, un día entero, luego otro. La estabilidad se mantiene, el arca no se desliza, no se inclina, no responde a corrientes inexistentes. Está donde debe estar. Solo entonces se prepara. La puerta no se abre de golpe, se libera poco a poco. La madera, acostumbrada a la presión, responde con resistencia inicial. Noé no fuerza, ajusta, espera. La técnica sigue guiando incluso ahora. Forzar el último gesto sería traicionar todo lo anterior. Cuando finalmente la puerta cede, la luz entra sin violencia. No inunda, no ciega. Se filtra como si también supiera que debe respetar el espacio que estuvo cerrado tanto tiempo. El primer aire exterior llena el interior con una sensación difícil de describir. No es alivio puro, es transición. El arca ya no es refugio exclusivo, empieza a ser puente. Noé no sale de inmediato. Observa cómo la luz recorre las superficies, cómo revela el desgaste sin juzgarlo.
todo sigue en pie. Nada se derrumbó al abrir. Eso confirma que la estructura no dependía del encierro para mantenerse firme. Los animales reaccionan con cautela. Algunos avanzan, otros retroceden. Noé no dirige, acompaña. La salida no es ordenada porque la vida nunca lo es. Es suficiente con que sea posible. Uno a uno comienzan a abandonar el espacio que los sostuvo. El arca no se vacía de golpe, se aligera. Cada salida cambia el peso. Noé siente cómo la estructura responde, ajustándose una última vez, como si se estirara después de una larga tensión. Cuando el interior queda casi vacío, Noé permanece dentro un momento más. No por necesidad, por respeto. Mira alrededor con atención serena. No hay nostalgia exagerada, hay reconocimiento. El arca cumplió su función. No fue perfecta, fue adecuada, y eso es más difícil de lograr. Finalmente sale. El suelo es firme, irregular, vivo. Noé siente la diferencia en cada paso. El mundo no es el mismo, tampoco lo es él. La técnica que sostuvo el arca ahora queda atrás, no como conocimiento inútil, sino como experiencia integrada. El arca queda allí, inmóvil, grande, silenciosa. Ya no necesita moverse, ya no necesita adaptarse. Su historia no continúa porque ya dijo todo lo que tenía que decir. Pero lo que permitió, eso sí continúa. Noé no mira atrás demasiado tiempo. No porque no importe, sino porque entiende algo esencial. Las construcciones verdaderas no existen para ser contempladas eternamente, sino para hacer posible lo que viene después. Y mientras da los primeros pasos en ese mundo renovado, queda claro que el arca no fue solo una estructura flotante. Fue una forma de atravesar lo imposible sin perder la forma, sin perder el sentido, sin perder la humanidad. Ahí termina su viaje, y ahí comienza otro, ahora sí. Aquí la historia ha dicho todo lo que necesitaba decir.